Muy buenas tardes, bueno, o mañanas. Estamos grabando esto a las 4 de la tarde. Yo también vendo a empresas. Estabas esperándolo como agua de mayo. Aquí está Eduardo Laseca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días. Bueno, para Dimitri días, que ahora nos contará, para nosotros tardes y para quien lo escuche esto en la cama, noches. Muy bien, muy bien. Ahí, al gusto del consumidor. Bueno, nuestro Exacto. invitado de hoy es Dimitri Nicolau, que es el fundador y CEO, y ya va para 3 años, ha cumplido 3 años y un mes, en Pues, Viterbit. ¿Cómo estás, Dimitri? muy bien, ¿vosotros qué tal? Yo amaneciendo aquí casi. Amaneciendo, es Cuenta, verdad. cuenta dónde estás, Dimitri, cuenta. Vale, pues ahora estoy en Ciudad de México, que hace como un año abrimos oficina por aquí y nada, tenemos solo equipo comercial. Y ahora hemos incorporado a unas cuantas personas y he venido a hacer un push en todo el tema del onboarding y demás. Y entonces estoy por un tiempito por acá. Estupendo. Oye, lo primero, preséntate un poco a ti mismo si quieres y cuéntanos qué hacéis en Viterbit. Vale, pues nada, no, la presentación ya la habéis hecho muy bien. Yo soy el CEO y uno de los fundadores de Viterbit. Y nosotros de manera muy resumida lo que hacemos es desarrollar tecnología para optimizar procesos de reclutamiento. Hemos ido creando poco a poco en estos 3 años un entorno, un ecosistema donde desarrollamos distintas soluciones que ayudan a las compañías a optimizar sus KPIs de reclutamiento. Ya, lo mismo puede ser el coste de contratación o el tiempo de reclutamiento, ¿no? Y esa es un poco la visión también de la compañía, ir seguir desarrollando fundamentalmente tecnología para mid-market o compañías, sí, a partir de unos 400, 500 empleados, eh, donde realmente pueden resolver todos sus problemas de reclutamiento. Ese es un poco el pitch rápido. O sea, vuestro Muy target bien. son empresas a partir de 400, 500 empleados y sois indiferentes al vertical o A ver, os interesa. sí, esto como todo, ¿no? Al final, la realidad es que el reclutamiento es un pain que tiene muchas compañías y es bastante transaccional, ¿no? A lo largo de distintas industrias y demás. No obstante, nosotros obviamente, como mismo he dicho, que estamos un poco especializados en empresas de más de 400 o quizás incluso te podría decir en ciertas industrias, por ejemplo, compañías de outsourcing, se nos da muy bien el negocio porque obviamente está muy relacionado directamente con su modelo de negocio. Entonces ya el reclutamiento no es solamente parte de la estrategia de la compañía, sino que también es un modelo de negocio a El mayor. core. Mm. Efectivamente, entonces, pero que nos enfoquemos ahí no significa que sea la única tipología de clientes que tenemos, ¿no? Al final tenemos retail, tenemos de todo, incluso compañías más pequeñas, incluso compañías más grandes como puede ser Grupo Base o Grupo CC, que tienen más de 5.000 empleados. Wow. Entonces, pero sí, a nivel de go-to-market, fundamentalmente estamos orientados a partir de unas 350 y simplemente por un problema bastante, yo creo que sencillo, que es, oye, a mayor rotación nosotros a día de hoy o a mayor crecimiento de la compañía, más sentido tiene nuestra tecnología, ¿no? Claro. Si vas a mover un solo proceso de selección, pues siempre te decimos que sí, que vas a optimizar el proceso en sí, pero el ROI que vas a tener, pues tampoco es tan beneficioso, ¿no? ¿Los recruiters os ven como competidor o sois clientes de ambos? O sea, hacéis clientes ambos, tanto al outsourcing como a la empresa final y no os ven como un problema. Somos proveedores, me refiero, somos proveedores de ambos. Porque al final realmente, cuando tú contratas a un reclutador, en España no funciona tan así, pero cuando tú contratas a un reclutador realmente no estás esperando solamente eh, un problema del coste de disminuir costes. Estás hablando también de un servicio que te va a ofrecer una persona que obviamente tú no estás especializado, ¿no? Entonces no sabes ni por dónde empezar. Es una especie de consultor al final de Mm. cuentas. No solamente es un representante buscando a una persona que tú no puedes buscar. Entonces, al final es prácticamente decir, vale, necesito poner a una persona en este departamento a trabajar durante un tiempo para que me ayude a llevar estos procesos de selección, ¿no? Y de hecho, los buenos suelen trabajar durante más tiempo en una compañía que no solamente un proceso único, a menos que sea un ejecutivo Ujú. o algo así, que ya funciona como un representante de fútbol que al final maneja una cartera y puede mover las fichas de un lado para otro, ¿no? Pero si no, lo contratan por muchas más cosas que no es solamente basado en optimizar el proceso, sino más bien en conocimiento que puede tener en el sector, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, da igual donde sea, ponemos la tecnología para que el cliente final
o que en este caso, la agencia tenga mucho más éxito. De hecho, tenemos casos donde tanto el cliente como la agencia simultáneamente utilizaban nuestro sistema. Por lo tanto, se utiliza incluso, ha sido mucho más fácil entre ellos la relación y la comunicación y demás. Muy bien, muy bien. Es un producto barra servicio, y ya con esto también podemos empezar a enlazar con la parte de ventas, en el cual tenéis es un servicio muy competido, o sea, tenéis mucha competencia en este tipo de Sí, soluciones, sí, sí. porque Sí. Es, eh, es- yo no lo veo claro, no lo veo nítido lo que hacéis. Es decir, ayudáis a la empresa a una vez que recibe las solicitudes de personas, como a seleccionar internamente aquellos candidatos que mejor se adaptan, o es un portal que si ayuda a la no, empresa. Si no No, lo no ves me... claro, si no lo ves Mm. claro, te lo estoy vendiendo mal. A ver, es fácil. Al final lo que hacemos es, es un producto, no es un servicio. Por tanto, lo único que nosotros hacemos es darte la tecnología. ¿Qué significa esto? En el proceso de selección ocurren distintos procesos, ya sea, voy a ponerte el caso de ejemplo, que además es de las cosas más conocidas en el mercado y que yo lo odio, pero bueno, es una cosa que realmente a los clientes les quita mucho, les ahorra mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las formas que tú tienes de contratar personas es publicando ofertas de empleo, ¿no? Ahí tienes a candidatos que están activos y que están en búsqueda de empleo y por tanto te ahorran mucho tiempo, quizás en el proceso de selección, depende del tipo de perfil y demás. Pues oye, en Biterbit tiene una funcionalidad que en vez de estar entrando en cada uno de estos portales, tú puedes desde Biterbit publicas una posición y automáticamente se te publica en esos portales y como consecuencia todos los candidatos que apliquen en esos portales llegan a Biterbit. Por tanto, las reglas que tú establezcas, por ejemplo, de filtrado, de cualificación automática, de lo que quieras hacer, al final piénsalo como si fuera un CRM para marketing o un CRM para ventas, en este caso para el equipo de reclutamiento, pues ya esto lo hace Biterbit de manera centralizada, ¿no? Y te ahorra el tiempo de tener que estar haciendo esto. Luego, on top of that, nosotros lo que tenemos en Biterbit es que hemos ido desarrollando, esto lo hay en todo el mercado, esto no es nada súper competido, porque esto no es simplemente integrar y ya está, por tanto tiene la barrera de entrada es muy, muy baja, simplemente tener la relación con los proveedores, perdón. Donde nosotros hemos ido añadiendo esto, es decir, ostras, si yo tengo el control también de los proveedores, el coste que está teniendo la compañía según el canal y según la tipología o el modelo de negocio de ese proveedor, puedo entender según el tipo de perfil y según el volumen que tú estás moviendo, por ejemplo, puedo saber dónde tiene más sentido poner tu budget o distribuirlo de una manera mucho más eficiente para que el revenue sea como mucho más óptimo, ¿no? De cierta forma, el ROI, perdona. Entonces, al final es lo que hacemos. Entonces, yo voy comparando de cierta forma las fuentes de reclutamiento en dependencia de los ratios de aplicación, en dependencia del volumen, en dependencia de cómo tú vas moviendo en el funnel a esos candidatos según la fuente de reclutamiento que venga, y con eso te puedo dar una conclusión mucho más certera porque tengo los datos, ¿no? Entonces, al final hacemos todo esto, ¿no? También hacemos, por ejemplo, temas para optimizar tu estrategia de employer branding. Ahora sabemos que el employer branding llevado a la tierra, porque la gente habla mucho de esto, pero llevado a la tierra, al final lo que intenta es disminuir el coste de adquisición, porque es como trabajar el SEO, ¿no? O el posicionamiento orgánico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, vamos a darle autonomía a los servicios de HR perdona, al departamento de HR, al departamento de reclutamiento, de que tengan autonomía para, por ejemplo, crear su propia career site, que puedan personalizarlo, que puedan contar su historia y que no dependan de su equipo de producto de marketing o del nuestro incluso. Entonces, empezamos a dar simplemente herramientas, llámalo de esa forma, míralo como un CRM, ¿no? A nadie se le ocurre actualmente trabajar en un CRM de ventas o de marketing, pues Biterbi hace lo mismo para equipos de reclutamiento. Simplemente nosotros Vale. vamos a hacerlo mejor que lo que hay en el mercado. Pero respondiendo a tu pregunta inicial, sí, es un mercado inicialmente competido. Nosotros es verdad que poco a poco estamos intentando irnos un poco a mí pelearme de tú a tú es complejo, y entonces cada vez intentamos separarnos y tener un discurso y una visión un poco, intentar diferenciarnos un poco de alguna manera. Es difícil, porque al final los clientes son muy prácticos y te dicen, sí, sí, pero eso es un ATS, ¿no? Que es lo que se suele, El es el ATS. concepto con el que se suele conocer este tipo de soluciones. Entonces al Oye, final pues, ¿sabes qué, Dimitri? Me viene ahora a la cabeza un libro que es un clásico, que ya siempre, bueno, un clásico, un libro que siempre recomendamos nosotros, que es de Challenger Sale, ¿no? Entonces ahí siempre se comenta, hay un capítulo muy bueno de por qué usted compra a este proveedor y no a otro. Entonces ahí siempre sale que la imagen de marca
pesa un 20 y pico por ciento, el precio 19. otro 20 y pico por ciento, las funcionalidades, producto, pues otro 20%, 20 y pico por ciento, pero al final lo que te estalla la cabeza es cuando descubres que lo que realmente balancea la decisión hacia un proveedor es la experiencia que tiene esa persona Mm, en su trato con el vendedor de la empresa. Es decir, total. esta persona me aportó una forma de ver las cosas distinta, me enseñó cosas que yo no había pensado sobre mi propio negocio, me ayudó a navegar entre alternativas. Es decir, Me lo que educó. realmente la decisión de compra en un mayor porcentaje es la experiencia entre esa persona que compra y esa persona que vende. ¿No? Hay Y una, es alucinante, ¿no? Sí, sí, es increíble. Además, lo llevas a la práctica y lo ves muy rápido, ¿eh? Por ejemplo, yo a mis vendedores siempre estoy hablándoles cuando te chocas, por ejemplo, en un cliente o en un prospecto, chocas con un competidor simultáneamente, por ejemplo, en el proceso de venta. Siempre les digo una cosa que es muy práctica además y que es prácticamente lo que dices llevado a la realidad, ¿no? Del trabajo del día a día, que es el hecho de no estás compitiendo tú a tú, Viterbit versus el otro competidor. Estás compitiendo tú, vendedor, versus el otro vendedor del competidor. Y esto Correcto. cambia mucho los Sí, sí. matices, porque realmente entonces el producto que está vendiendo, el que está compitiendo no es Viterbit versus el otro competidor, sino es la versión que tú le cuentas y cómo tú se lo cuentas de Viterbit versus la del otro competidor. Y le digo, siempre que tú seas mejor vendedor, sabiendo que estás respaldado por muy buen producto, deberías ser capaz incluso de poder cobrarle hasta un 20% más de lo que el otro proveedor le está ofreciendo. No tienes que bajar a competir a la guerra de precios. Oye, también es el tema de quién te toca del otro lado. O sea, si del otro lado te toca uno muy bueno, pues a lo mejor sí vas a tener que hacer el 20% de descuento. Pero cuando lo hacen, entonces siempre les digo que es que le ganó el otro competidor, no el producto. Porque realmente es con lo que compites, ¿no? Y al final yo digo que si tú escuchas, al final, que sé, una demo media puede ser 40 minutos así, es poco tiempo de cierta forma. Entonces es muy importante al final solucionar o intentar descubrir cuáles son los problemas más importantes del cliente para intentar solucionarlos. Y quien haga mejor ese trabajo, realmente se ha llevado al cliente a su terreno, ¿no? De hecho, fíjate que se dice que en B2B, salvo en mercados altamente comoditizados, ¿no? Que no sé si es vuestro caso, productos ya que están en categorías de commodity, el 80% de los deals no se pierden contra competencia, salvo que entres en un proceso de compra, que están haciendo shopping ya, ¿eh? O típicamente un lead inbound. Pero cuando haces outbound, compites contra el estatus actual, que puede ser, hacen las cosas en Excel, no las hacen, papel o lo tienen en outsourcing, ¿no? El Sí. 100%. Con lo cual todavía me parece más importante lo de la experiencia que comentaba David, porque al final les tienes que educar, ¿no? Oye, es que estás haciendo las cosas como se hacían antes y resulta que todo esto te está generando este coste, esta demora, ineficiencias, ¿no? Y al final por eso yo creo que entrar hablando de producto funciona mal, porque el Y además cliente el producto no le importa, ¿no? haciendo esto hay que tener estilo también, como digo yo, porque a nadie le gusta que te toquen la puerta de tu casa y que te digan que tu casa es una puta mierda, ¿sabes? Exacto. Entonces, sobre todo si en outbound, ¿no? Entonces tú tienes que tocar la puerta y de alguna manera, en los primeros 20 minutos, si vas a tener 40 para contarle lo que tú haces, en los primeros 20 minutos tienes que ganarte tu confianza para decirle que es que yo soy diseñador de interiores. Que él te crea, que entienda lo bueno que tú eres y que diga, ostras, tío, y si logras que te pregunte, ¿qué tú crees que yo podría mejorar aquí? Ya, entonces le digo, vale, perfecto, si me llevo comisión por meter los muebles de IKEA, aquí lo que le va a tocar es entonces, hacerlo con estilo también tiene su curro. Es interesante porque el tema de que decías de los buenos vendedores y también llevando a colación lo que es la temática de hoy, nosotros a finales del año pasado, nosotros somos Bootstrapped, ¿vale? Hemos vendido los primeros años Bootstrapped 100%, hemos crecido Petona, pero a finales del año pasado, bueno, Petona, sí, ha pasado más tiempo, a finales del 2022 Cuando decidimos hacer levantasteis. una ronda de financiación y yo recuerdo que en el deck yo ponía en grande que una de las diferencias o una de las cosas que yo quería o que queríamos perseguir dentro de la compañía era tener una cultura de vendedores muy, muy, muy buena.
Y entonces había quien le llamaba la atención y había, bueno, a todos los le llamaba la atención, pero había quien le gustaba y no le gustaba mucho. Y siempre preguntaban por ello. Entonces, a los que no le gustaban siempre me decían que, ostras, Dimitri, me da la sensación como que entonces para vender B2B, de cierta forma, tienes que tener los mejores vendedores del mundo. Entonces, es la típica, lo que se imaginaba era que no había product market fit y que había que forzar muchísimo al cliente para que terminara comprando. Yo le decía, no, 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 es simplemente una manera de ver las cosas, ¿no? Yo, aunque haya product market fit, yo creo que prefiero tener a una persona que en vez de que esté empujando la piedra y que la piedra vaya sola, otra que la vaya guiando un poco. Entonces, siempre Ujú. le saca mucho más, más sumo al asunto, ¿no? Sí. Entonces, para mí ha sido clave, me refiero, el tema de los vendedores para mí es importante y es además una cultura que intentamos perseguir. Es muy complicado, pero es una cultura que intentamos perseguir de tener los Los mejores vendedores mejores. posibles. Mm. Hemos ido introduciendo el tema este ya de que íbamos a tratar hoy, pero creo que eso estaría muy bien para la audiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que Dimitri tienes un background técnico, pero es una persona que ha aprendido de negocio y de hecho ya alguna vez que otra vez que hemos hablado ya me ha dicho que le apasionan las ventas y se nota, ¿no? Por lo que estamos hablando. Pero creo que estaría muy bien dar algunas cifras para que la audiencia también entienda algún contexto, ¿no? De cuántos sois en Biterbit, cuánto equipo de ventas tienes y a partir de ahí, si quieres, empezamos a hablar de qué es un buen vendedor en base a tu experiencia, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. ¿Te parece? Sí, claro. A ver, nosotros actualmente somos unos 40 y algo, Ujú. 47 o así. Tenemos un equipo comercial, típica distribución un poco entre Market Research, SDRs, Account Executive y Customer Success. Luego, obviamente, a finales del año pasado empezamos a trabajar inbound, hasta los 2 primeros años y medio, prácticamente 3 años, fue outbound 100%. Y lo tenemos un poco organizado así. Entonces, serían unas 3 Market Research, unos 7 SDR, 6 Account Executive y 3 Customer Success. Es la distribución Y todo actual esto de entre España y México, ¿correcto? esto ahora mismo entre España y México. En México tenemos Full Cycle, tenemos 3 vendedores, 3 Account Executive Full Cycle. En España tenemos un poco mayor división. Es cierto que en México, donde hemos abierto mucho el grifo de inbound, por ejemplo, porque en España nos está saliendo todavía caro y no estamos invirtiendo mucho. Y en México, de vez en cuando, depende del volumen que haya, o más bien depende de la categorización que se haga del lead automáticamente. Puede ser que el equipo de SDR de España eche una mano eh, haciendo una pequeña cualificación para cierto volumen en ciertas ocasiones. Normalmente lo prospectan ellos mismos y hacen todo el flujo al 100%, pero si por ejemplo se abre el grifo y hay mucho volumen, ya tienen calendario petado y ni siquiera pueden hacer prospección ya de los otros que están llegando, pues echan una mano. Obviamente esta es la señal típica de decir, vale, quizás es momento de meter ya SDR en México. Pero bueno, de momento queremos seguir con el equipo de Full Cycle porque a nivel organización no es mucho más fácil para nosotros, eh, Claro. a nivel de gestión como a nivel de marcar objetivos y de medir incluso el resultado de la gente, simplemente decir, vale, tú tienes que traer MRR y ya está, no me lío con más nada. Y eso es un poco la organización de la compañía actualmente. Oye, ya que le das mucha importancia a la profesionalización y a que sea un muy buen equipo de ventas, ¿por qué apuestas? ¿Por coger gente junior y formarla o buscas directamente cracks? Vale, nosotros hemos pasado por todo, ¿eh? Eh, he intentado, fíjate el matiz que te voy a decir, ¿eh? He intentado fichar gente crack, no me ha salido bien. Eh, Actualmente lo que me ha funcionado es gente con poca experiencia y con ciertas skills o ciertas habilidades que sí tenemos, al menos desde nuestro punto de vista, identificadas que a nosotros nos funcionan para desarrollar un buen vendedor finalmente. A día de hoy, yo te diría, unas 4 personas han pasado por la compañía con más de 4 o 5 años de experiencia en B2B sales y demás, y no nos han funcionado. ¿Por qué Podría no? Por ir por la parte negativa, cuando no te funcionan, ¿qué patrones comunes tenían los que no funcionan? A ver, la realidad es que para mí, es decir, cuando tú tienes experiencia, ¿no? Vendiendo o seniority, en nuestro punto de vista, si los años te dan 2 cosas, ¿no? Por un lado,
te dan procedimientos, es decir, parte hard, sabes organizarte mejor tu tiempo, tienes mejores procedimientos, sabes las típicas de cómo llevar quizás los mejores timing en una conversación, que no te puede faltar en una reunión y demás. Y luego debería darte también skills, ¿no? Oye, cada vez más conoces cómo tratar con ciertos clientes, qué industria, cómo se mueve este tipo, este champion, qué le mueve, cómo ser bastante camaleónico en dependencia de cómo esto funcione. Pues esta segunda parte, a nosotros siempre los perfiles que hemos contratado, siendo senior, me han sido bastante pobres en esta parte. Sí es cierto que hemos visto una diferencia bastante importante en procedimiento. Yo creo que no asociado solamente a la experiencia que tiene, sino al tipo de compañías de donde fichábamos a la gente, que lo tenían muy Mm. bien estructurado y obviamente en su cabeza ya estaban como amoldados a esta manera de trabajar muy buena. Pero luego en skills, no sé, también a lo mejor es simplemente por lo que yo espero de un vendedor, ¿no? Yo al final, de hecho, ahora que estamos hablando de esto, hay una conversación que yo siempre, cuando hablo con gente del sector, y ahora y os pregunto también, a ver qué creéis, yo siempre creo que hay dos cosas en el vendedor, ¿no? Tú tienes esta parte hard, ¿no? De conocimiento de mercado, producto, estrategia, qué sé yo, todo lo que tiene que ver relacionado a esto, y luego la parte de soft skills, ¿no? Tu don de personas, tu don de y nosotros siempre hemos intentado darle peso a estas dos áreas, ¿no? Oye, ¿qué tiene más peso? Tiene más peso que yo, si yo tengo un vendedor que es 60% conocimiento de industria, mercado, producto, solución, no sé cuánto, ¿vale? Y tengo otro vendedor que quizás tiene menos que esto, pero es mucho más sociable, conoce mucho más al cliente, sabe relacionarse mucho más al cliente, sabe ser mucho más camaleónico, cómo ganarse, ser muy empático, etcétera, etcétera en un porcentaje donde lo otro no sea absurdo, obviamente, es decir, no, no puede ser un cero a la izquierda tu conocimiento de producto o la industria o lo que sea, sino es que ni siquiera vas a empatizar, pero teniendo eso en cuenta, ¿qué puede tener a tener más peso? ¿No? Y aquí me mojo, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia, nosotros creemos que puede tener un 40% de peso seguramente, si lo distribuyeras, ¿no? Un 40% de peso el conocimiento de la industria, el mercado y todo este tipo de cosas, pero un 60% de peso lo otro en nuestra experiencia. No significa que sea así, ¿eh? Primero, siempre, si no fuese así, al menos buscamos que los comerciales que busquemos tengan esta programación de cierta forma, porque asumimos que ese 40% es teachable, me refiero, que se puede enseñar, que tú puedes enseñarle a alguien cómo funciona una industria, que puedes enseñarle cómo funciona un producto, que puedes enseñarle cómo mapear problema-solución, depende del caso de uso, etcétera, etcétera. Pero lo otro nos ha sido muy complejo. Ni siquiera haciendo roleplay Claro, o lo que sea, o lo tienes o no lo tienes. Y mira que lo hemos intentado también hacerlo, enseñarlo, pero nos damos cuenta que al final la gente que nos ha funcionado, por mucha medalla que nos queramos colgar, lo Mm. traían desde casa. Entonces, Yo sí. lo comparto, ¿eh? No tengo los números, pero si yo tuviera que elegir, yo contrataría antes por la parte soft que por la hard, porque creo que se puede enseñar la parte hard. Si la trae, genial. Pero creo que me falta una tercera pata a lo que tú has dicho, ¿vale? El otro día, hace un mes o así, publiqué un post, que luego te pasaré, que hablaba sobre cuántas empresas contratan por algo todavía que me parece peor, que es por los contactos que trae un vendedor, ¿no? Y eso se acaba quemando. Y para mí lo siguiente era, yo contrataría primero por actitud, Ujú. que no ha salido lo que hemos comentado, luego por conocimientos y por habilidades. Y la actitud para mí, lo que me ha demostrado, y he entrevistado, no sé, a más de 100 vendedores, la actitud es una de las cosas que creo que determinan más el rendimiento de un vendedor. Y es una de las cosas también más difíciles de testar, porque la actitud o se trae de serie o no se trae, ¿no? Y ahí entran para mí cosas como la resiliencia, como si es una persona que es autónoma para trabajar o también colabora en equipo, como la humildad. La humildad. Hay gente que es poco humilde y si eres poco humilde no vas a aprender. Vas a creer que lo sabes todo. De todas maneras, fíjate que tiene mucho sentido que tú digas que en la práctica se lleve, ¿no? De estos elementos que me estás diciendo, a veces se contrate justamente al contrario, pero es porque yo te diría que seguramente el ramp up es más corto. Es decir, Claro. si tú miras, ¿no? Tú tienes skills, ¿no? Luego experiencia y luego tienes, por ejemplo, el tercero, me parece un muy buen elemento lo que dices, que es, por ejemplo, cartera de clientes, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú.
Para mí justo, lo que mayor peso tiene es en este orden, ¿no? Las skills primero, luego la experiencia que tienes en mercado, producto, tipo de buyer persona, servicio, lo que sea, y luego tu cartera de clientes, ¿no? Pero si lo inviertes, posiblemente justo debería ser el menor ramp up. Si donde tú podrías esperar mayor resultado es si tienes a un tío que ya le vende o le ha vendido a ese... No necesariamente, pero Pero es podría. así. Sí, Pero, sí. pero podría ser, si tiene conocimiento del producto, y esto sí lo hemos visto muchísimo en el producto, en el mercado, en el nicho, obviamente la curva de aprendizaje es mucho más rápida, ¿no? Porque, ostras, Claro. lo puedes poner muy rápido a hablar con una persona porque más o menos sabe de qué le va a hablar. No significa que le venda, no significa que sea empático, no significa que realmente le vaya a sacar un ticket bueno, pero puede llevar una conversación a un vendedor que tenga skill y cero conocimiento de producto o cero conocimiento de la industria, lo pones a hablar con una persona y termina tomándose un café, pero no le vende nada. Entonces, Correcto. seguramente puede ir asociado a esto, ¿no? Porque la gente espera muchos resultados en corto plazo. Cortoplacismo, Dimitri. Yo, Pues, en una visión corto plazo, a ver, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? Contratar a alguien de la competencia. ¿Por qué? Pues porque te asegura un ramp up muy rápido, porque ya conoce el segmento, conoce el sector, conoce el producto más o menos. Pero ¿cuál es el problema? Que como están en mi opinión, como están sobreponderando las hard skills, infravaloran la soft y la actitud. Y al final, ¿por qué acaba saliendo muchas veces mal? Porque están totalmente desalineados a nivel cultura, a nivel valores. Es una persona que a veces viene, si es un poco senior, que pasa en muchas startups que han contratado a seniors, pues que no tienen el espíritu de una startup, de sacrificio, está acostumbrado a entornos más estables, donde les den más recursos, no se busca la vida, es menos auto. Entonces, yo es que creo que la cultura de los valores, que es la actitud para mí, es lo que suele decir de ¿cómo se? Hire for attitude, train for skills, ¿no? Que he visto muchas veces esa foto, ¿no? Para mí es totalmente cierto, pero también es muy difícil, porque valorar las actitudes de una persona que no conoces, pues es muy complicado, salvo que pidas referencias, salvo que le pongas en un escenario y seas muy bueno entrevistando, que creo que la verdad que creo que la skill de entrevistar es muy complicada, muy pocas empresas la tienen. Eh, hay empresas que han desarrollado un sistema de entrevistas, por ejemplo, Google, espectacular. Hay un libro brutal que no sé si habrás leído, el del ex director de recursos humanos mundial de Google, que se llama How Google Works. No, ¿cómo se llama el libro? People, ahora lo busco. Es brutal y explica cómo Google, como Google son techies, hicieron un algoritmo llevado a mm, la práctica de cuál es el mejor proceso para hacer entrevistas, quién tiene que hacer las entrevistas, cómo los valoran, ¿no? Y es brutal, ¿no? Yo creo que para mí es la clave y es muy difícil eso de escalar. sí, es muy difícil. Nosotros hemos iterado muchos con este tema. Y ahora, por ejemplo, este año uno de los objetivos claves ha sido reinventar de nuevo el proceso de reclutamiento que tenemos, el tipo de personas que tenemos en la compañía, ya no solamente en ventas, sino en total, en general, digo. Eh, pero hay algo que yo creo que por lo menos sí puede ser, te puede intentar ayudar, que es intentar ser rápido. Es decir, no sé si me explico, tú deberías ser relativamente fácil una vez dentro de la compañía darte cuenta si la persona encaja o no. Lo que pasa es que Ujú. normalmente a veces es muy difícil tomar una decisión y que al mes o a los 2 meses empieces a ver señales porque estás chocando contra ti mismo, ¿no? Estás chocando contra lo que pensaste en su momento, estás chocando contra todo este tipo de cosas, ¿no? Pero si realmente te intentas salir de papel y dices, ok, es que yo en ese momento no tenía todos los datos, ahora sí los tengo, eh, puedes tomar decisiones rápidas. Nosotros además hemos aprendido muchísimo, porque nosotros nunca lo habíamos hecho. Y si yo monté otra cosa, pero muy de andar por casa en su momento, pero nunca tuve que contratar prácticamente a personas ni nada. Digo, para una empresa mía, ¿no? Siempre lo hacía porque lideraba equipos tecnológicos y demás. Pero para una empresa mía donde tuviese muy claro que con qué tipo de personas yo quería rodearme, quería trabajar, es muy complicado. Entonces, algo que es seguro que esto sí lo hacemos, es guiarnos mucho por el feeling que nos genere, eso que no podemos explicar o no podemos darle seguramente forma, pero que seguramente tiene algún tipo de lógica en nuestro análisis, eh, es que casi siempre acertamos. Es como Mm. cuando a las 2 semanas, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, usualmente a las 2 semanas, fíjate, somos bastante rápidos, nos sentamos siempre
en los managers y decimos si hay una nueva incorporación, la sacamos y decimos qué tal, ¿no? Y casi siempre a las 2 semanas ya coincide Ya sabes, ¿no? lo que termina ocurriendo. Usualmente no tomamos decisiones en 2 semanas porque siempre nos parece que no tiene ningún puto sentido hacerlo. Es decir, porque decimos, es muy poco tiempo. Nos Claro. estamos viendo arriba. Hay que darle margen a la gente. Para eso existe un periodo de onboarding, para eso existe un no sé cuánto. Pero siempre después, a los 3 meses, tomamos la misma decisión que en Que ese habrías momento. tomado en 2 semanas, ¿no? Eso es. Entonces decimos, ostras, si nos estamos equivocando cada vez o es muy acertado ese análisis, vamos a intentar que cada vez hemos ido cortando, ¿no? Hemos llegado a tener personas en la compañía que no han durado un mes. Eh, es duro porque al final incluso nuestra gestión seguramente no es la mejor, nuestro management no es el mejor, y cuando de pronto a una persona que quizás en su mente estaba viendo una película completamente diferente y percibiéndola a la que tú estabas percibiendo, eh, pues puede haber un choque, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor no le has dado ni tiempo a decirle claramente, esto es lo que estoy sintiendo, ¿no? Correcto. Porque en 2 semanas muchos piensan que es imposible sentir nada, pero sí, hay cosas que se ven muy claramente, pero que simplemente nos escondemos detrás de una cortina porque esa decisión estaba basada en una decisión que hemos tomado justo hace 2 semanas y no podemos ir como una veleta a veces, ¿no? Sin duda. Mira, el libro que os decía, Audiencia y Dimitri y David, se llama Work Rules o la nueva fórmula del trabajo. Lo escribió el exdirector mundial de recursos humanos de Google, se llama Laszlo, como debe ser checo, Bock, B-O-C-K. Y otro libro muy brutal que aprendí mucho es el que escribió el ex Chief Revenue Officer de HubSpot, que se llama The Sales Acceleration Formula. Mark Roberts es muy brillante. Y una de las cosas que hizo fue también analizar qué les había funcionado en la parte de hiring de vendedores, ¿no? Y uno de los 5 atributos que comenta en el libro es que tenían una alta coachability. Se habían dado cuenta que, y esto para mí también entra en la parte de actitud, ¿no? La gente que les había funcionado eran coachable. Es que hay gente, esto hasta que no lo vives, no te das cuenta, porque todos pensamos que alguien que entra en una empresa va a ser enseñable, ¿no? Coachable, pero es que hay gente que no porque no Es tiene una, humildad, porque creen que lo saben todo, etcétera, etcétera. es una movida. Yo estoy convencido de que para tener un equipo de ventas y escalarlo, esa es una skill que tiene que existir sí o sí, pero es una historia porque al final, no sé si habéis visto alguna vez el gráfico este de, ¿no? Yo se lo pinto también no solamente a los vendedores, sino a toda la compañía, y lo hacemos también en los performance review y todo esto. El típico gráfico este que es un eje XY, un eje cartesiano normal, donde en el X van los resultados y perdona, va el esfuerzo y en el eje Y van los resultados, ¿no? Entonces, la idea es dividir el plano en 4 secciones, ¿no? Es decir, los cuadros inferiores, 2 cuadros inferiores y 2 cuadros superiores, ¿no? Sí. Entonces, fusionar a las personas dentro del equipo dentro de estos cuadros, ¿no? Y entonces, sabiendo en qué posición está cada uno, saber qué tienes que ¿Qué es lo hacer que hay que con hacer? la persona para intentar mejorar su trabajo, ¿no? Entonces, claro, están los típicos, que son pocos, por eso seguramente en HubSpot eso no escala, porque además en cualquier literatura te das cuenta que eso nadie lo que te recomienda es ni tocarlo, que es el tío que está llámale en la primera mitad del eje X y en la segunda mitad del eje Y, alguien que tiene muy buenos resultados con muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces tú dices, ostras, esta gente, a mí lo que me gustaría es intentar replicar lo que está haciendo, o mejorar incluso su work ethic para que, ostras, Que tenga produzca incluso más. mejores resultados. Y cuando lees cualquier tipo de literatura, lo que te dicen, déjalo solo, hombre, ni lo toques. Porque es muy difícil interpretar qué es lo que le puede estar funcionando. Incluso ya esto es simplemente opinión mía, yo creo que es el típico perfil que desde fuera, cuando tú lo valoras, lo pondrías en ese cuadro, pero para mí, de mi forma particular de verlo, ese cuadro no existe. No creo que nadie con muy poco esfuerzo consiga grandes resultados de manera constante en el tiempo. Entonces, para mí realmente lo que pasa es que no eres capaz de percibirlo. Correcto. Entonces, como no eres capaz de percibirlo, lo vas a poner en ese cuadro, pero la realidad es que es alguien que por detrás está haciendo otras cosas que realmente sí está poniendo cierto esfuerzo, ¿no? O al menos es como el que
el que corre en los 42 kilómetros con muy poco esfuerzo y el que corre con los 42 kilómetros en zona 4 y dices, oye, el que los corre en zona 4 es más meritorio por el esfuerzo que has hecho. Bueno, no, el otro está más Mm. entrenado quizás, ha Ah, tenido otro esfuerzo en claro. otro momento de su vida para estar mucho mejor. O se Entonces, organiza mejor, ¿no? Suele ser, yo solo he visto hay gente que se prioriza mucho mejor las tareas, son más eficientes, parece que trabajan menos, pero es que trabajan mejor. Y luego lo que tú has dicho es verdad, si lo intentas reconvertir y que produzca más, es ya te lo difícil porque cargas. los vendedores superstars tienen un problema, tienen gran ego. Y eso Mm. es bueno. Y de hecho, no son fáciles de gestionar. Los super vendedores que yo he tenido son gente muy difícil de gestionar, muy difícil. Y si no les das autonomía, ¿vale? Probablemente se vayan. Yo al menos lo que intento es que si tengo, bueno, obviamente hay muy pocas personas ahí siempre, ¿no? Donde menos personas hay siempre es en el cuadrante inferior de la izquierda, ¿no? Porque ahí echamos a la gente rápido. En el de arriba, los pocos que tenemos, intentamos que al menos sean buenas personas, tío. Eh, Valores. Entonces, sí, que tú tienes que andar por ejemplo, que tú necesitas libertad, que necesitas eso, autonomía, que necesitas una manera de management diferente, que necesitas no hacer los seguimientos a la perfección como yo los he marcado. Todo eso lo puedo entender perfectamente, pero háblalo conmigo, coméntame, eh, sé explícito por qué no te funciona, podemos encontrar alguna otra forma de hacerlo. Yo quiero gente en el equipo que si tiene ciertas habilidades, intente también compartirlas, aunque no sean eh, replicables, que al menos se preocupe, no solamente por su trabajo, sino que diga, otras, que yo haya hecho un 180 overachievement, ¿cómo hubiese hecho, o podido echarle una mano a mi equipo para que hubiese hecho a lo mejor un 100 o un Claro. 90, lo que sea? Entonces, para mí esto es clave, porque al final la realidad es que como existen pocas personas así y Hmm. como es poco reproducible, de ninguna de ellas va a depender que tú tengas éxito a largo plazo. Me refiero, no sé si me explico. Va a ser un individual contributor, genial, de puta madre tener gente así, pero si realmente no tiene impacto en la compañía mucho más allá que sus propios resultados, Sí, la mañana realidad, se va y se ha llevado todo los la skills. realidad es que cuando esto hace compound, esto debería ser poco relevante en el futuro de la compañía. Entonces, posiblemente tenga mucho más impacto y lo escuchas en vendedores. Yo es que trabajé o estuve 3 años trabajando con no sé quién, que era ex no sé qué. O Ex, yo no sé estuve qué. 2 años que estuve haciendo no sé cuánto. Y te das cuenta que entonces, ostras, en algo sacaron en claro. Pues esto es lo que quieres dentro del equipo, ¿no? De cierta forma. Esto es muy difícil, ¿eh? Obviamente. Hombre, Pero muy difícil, claro que sí. A ver, es que la venta es parte, tiene mucho de ciencia y de repetir procesos y de enseñar procedimiento, pero también tiene una parte de arte. Es decir, mm, igual que a las personas, ¿no? Tú lo decías, ¿se puede enseñar ciertas soft skills? Sí, pero es que hay gente que las trae de serie, hostias, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la chica que más resultados me ha dado a mí en la parte de prospección, pues tenía una simpatía natural. ¿Se puede enseñar a ser simpático? Hombre, pues sí, no, ¿no? Pues se puede enseñar a hacer buenas preguntas, se puede enseñar ciertas técnicas de escucha activa, se puede enseñar, oye, no te precipites, primero entiende la situación y luego ya eso se puede enseñar, porque hay gente que le sale solo. El otro día ujú. estaba en Chinchón, un pueblo de aquí de Madrid, y había una tienda de artesanía, y estábamos mirando el escaparate y salió la señora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No? Oye, entrad, que os enseño mi tienda. Y nada más, estábamos entrando por la puerta con ella. ¿Vosotros a qué os dedicáis? ¿Sabes? Estuvimos 45 minutos hablando con la señora, contándonos de todo. Claro, al final salimos cada uno comprándole una gilipollez que había allí en la tienda, ¿no? Pero no se notaba que fuese un artificio. Mm. Esa señora era así, era Claro. así. Ahora, es verdad que luego también hay mucha parte de proceso que se puede mejorar y que también si sigues el proceso y eres riguroso y esa parte se puede enseñar, pues también vas a tener muy buenos resultados. Es decir, que el buen vendedor también se hace, también se aprende a ser Bien. buen vendedor. Y luego Totalmente. la parte interna vuestra que estabas comentando es muy interesante, a diferencia de vosotros, pues por ejemplo yo soy malísimo dando un buen criterio sobre la persona que está en mi equipo. Eso me da mal. Ya está. Igual que vosotros acertáis, ¿no? Y a las 2 semanas
acertaba y si más o menos se cumplía el pronóstico, pues, joder, pues a mí se me daba bastante mal. O sea que ahí también te da cuenta, vosotros mismos, por ejemplo, esa parte, esa actitud, ¿la habéis desarrollado o es que la traéis de serie? Por ejemplo, ¿no? Y luego ya, y perdona, acabo y ya por Sí. meter otra cosa importante, que es en relación a lo que decía Eduardo, que también tiene que ver la parte de la actitud, pero la actitud es como el inicio que se supone que la persona tiene que traer, pero si la actitud no se acompaña con un buen onboarding, con una buena gestión, con una buena cuidado de la motivación de esa persona, la actitud acaba decayendo. O sea que para Claro. mantener una buena actitud, también la empresa tiene que estar empujando para que se mantenga, ¿no? Yo aquí tengo también mis contrastes, es cierto, pero luego si te pones a pensar, tú dices, ¿cuál es la realidad de la compañía que tenemos hoy? Imagínate que yo soy un puto desastre. Dimitri, tú tengo ciertas habilidades, pero en otras cosas soy un puto desastre. Hago malos seguimientos, no estoy encima de ti, pero luego tengo otras cosas. Yo creo que al final también va de la compatibilidad, ¿no? Si tú buscas gente que sea compatible con esta forma de ser, es lo que tú dices, quizás no le afecta su motivación o no le afecta su actitud el que yo no le esté acompañando en el onboarding. Y al final es una persona autónoma que se busca la vida, que intenta pelearse con la realidad, que luego tiene skills. Fíjate que es más complicado, ¿eh? Porque entonces todo lo que yo no pueda aportar lo tiene que generar él por sí mismo. Por tanto, la persona tiene que tener como muchas más capacidades, ¿no? Obviamente. Y en algo de lo que comentaba, simplemente haciendo paréntesis de lo que decías, David, de que no eras muy bueno haciendo juzgando a las personas, yo siempre digo una cosa, digo, porque lo tengas en mente, que a lo mejor lo he expresado, si eres muy malo, es igual de bueno, No porque jodas. porque cuando hagas el análisis, si dices, este tío me va a funcionar al 100%, como ya sabes de hecho que eres malo haciéndolo, Claro, le significa doy la todo vuelta, lo ¿no? contrario. Claro. Entonces, Claro. cuando Sea, digas, yo este creo que es tío, malo, por lo tanto es bueno. efectivamente, a menos que lo que te pase es que no aciertes nunca y que el bueno es malo y que el malo es bueno. Al Pero sí, menos Y sabes mira que qué no curioso, sabes. y mira qué curioso que me pasa al revés, juzgando situaciones. Yo me acuerdo que antes iba siempre, hace años, con mi socio, no con este, sino con otro que tenía. Íbamos a las reuniones, ¿no? A las reuniones con clientes y solíamos ir los dos. Joder, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la situación? Le decía yo, Eugene, ¿cómo lo has visto? David, esto está hecho. Aquí vendemos seguro. Yo le miraba y le decía, aquí no vendemos ni un, vamos, ni un caramelo. Y ahí, sin embargo, ahí sí se me daba bien porque ahí suelo acertar. Ese feeling y esa, que también de nuevo es parte feeling, porque claro, hay mucha información tácita, información que son gestos que no captas de una manera focalizada, sino panorámica, ¿no? Pero que la captas y ahí viene la parte de la intuición. A mí sí me daba bastante bien juzgar situaciones comerciales. Yo Y es creo que aquí curioso, porque ahí también hay habría que involucradas personas. inventariar qué skills, o sea, los conocimientos se pueden enseñar, eso está clarísimo. Pero de las habilidades, creo que habría que inventariar cuáles son coachable y cuáles no. Por ejemplo, Claro, la simpatía no me parece coachable, la puedes forzar. claro, La empatía, ¿se puede enseñar a ser empático? Me parece imposible, yo lo he intentado. O eres empático o no eres empático. La curiosidad, hay vendedores que tienen curiosidad innata. Hay vendedores que claro, les cuesta la vida, el don de gentes o saber leer personas, eso que dice David que no sabe hacer. Es que son cosas muy difíciles. Hay ciertas cosas que no se van a poder. Por eso yo también entiendo que la venta es un 70-80% ciencia y hay una parte de arte. Pero mm, eso no quiere decir que sin tener esas skills de arte no puedas hacerte una vida y una carrera con las ventas, porque tiene mucho más de metodología, más de proceso, pero los que tienen las dos van hasta el infinito y más allá, yo creo. claro. fíjate que por esa razón, y esto es algo que nosotros nos hemos peleado mucho, eh, tenemos nuestros criterios cuando hablamos, ¿no? De, oye, en España tenemos buenos vendedores, en general, ¿no? Entonces, cuando tú lo analizas como acabas de decirlo tú dirías, tiene que haberlo, ¿no? Porque dices, a nivel de soft hay quien es así de serie, 100%, y luego lo que pasa es que quizás te falta todo lo demás, ¿no? Y el esfuerzo que conlleva tener que desarrollar todo lo demás es obviamente a veces en una compañía que tiene que crecer tan rápido y que tiene un ritmo Ujú. muy, muy alto, pues obviamente te cuesta, te cuesta.
Pero, por ejemplo, nosotros, cuando empezamos nosotros, como fuimos Bootstrapped, quienes vendíamos originalmente, éramos yo y uno de mis socios, ¿no? Entonces, cuando fuimos a escalar la compañía, lo que hicimos, bueno, pues, que era como muy natural, fue decir, vale, oye, vamos a intentar replicar lo que nosotros creemos que a nosotros nos funciona en el proceso de venta en perfiles de fuera, ¿no? Eh, pero obviamente al mismo tiempo lo que hacíamos era, el proceso más fácil que hicimos fue hacer un benchmark. Hicimos Mystery Shopper. Prácticamente tengo el Excel por ahí, te podría decir, no sé, con el 60% de los putos SaaS B2B de mid-market que había en el mercado. Y nos gustaron, yo te diría, 5 personas. Eh, De un total de, más o menos, 80, más o de menos. 80. Wow. Menos, por ahí estará. Nos gustaron unas 5 personas. Terminamos contratando una o así. No funcionó. Y luego repetimos más o menos el mismo proceso. Entró otra persona y tampoco funcionó. Eh, y a mí me echaba mucho para atrás, ¿eh? Porque yo decía después, ostras, estos son compañías que están funcionando. No sé si me explico, estas compañías que están creciendo. Y ahí es donde estaba lo de, oye, ¿qué pasa? Que nosotros para vender necesitamos los putos mejores vendedores de la historia. No, es que yo eso es lo que quiero. No significa que a lo mejor que luego no me funcionaba, ¿eh? Que a lo mejor era problema mío y por el tipo de compañía que yo soy, que nosotros somos y como nosotros funcionamos, necesitamos cierto tipo de vendedor que sea mucho más compatible con nosotros, ¿no? O lo que sea. Pero bueno, independientemente de eso, no nos funcionaban. Era todo como muy, yo, no sé, yo lo veía seco, ¿no? Tú sabes cuando tú ves una demo, ¿no? Grabada, tú ves momentos en la llamada donde el cliente, si haces buenas preguntas o si tienes la habilidad de indagar bien, el cliente de pronto te suelta, como digo yo, caramelos como en Hansel y Gretel, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de identificar por dónde está tirando y enganchar los anzuelos que te va soltando, lo tienes Ujú, hecho. ujú, Y no hay nada que me ponga a mí más negro que ver una demo y ver que te sueltan caramelos, que te sueltan caramelos y tú no eres capaz de recogerlos, ¿sabes? Es decir, ujú. digo, hostia, se te pasó. Y tú vas a tu película y dices, no, si yo tengo Google Maps y sé cómo ir a la casa, no me hace falta que alguien me esté soltando los caramelos. Y yo, joder, cabrón, que es un camino mucho más corto, es un camino mucho más enriquecedor, que es un camino donde estás poniendo mucho más en valor. Yo siempre le digo, el cliente está dispuesto a pagar muchísimo, muchísimo más dinero por resolver sus problemas, o al menos los que él cree que tiene, que los problemas que tú crees que tiene. No intentes convencerlo de los problemas que tú crees que tiene. Incluso pudiendo venderle, vas a sacarle muchísima más pasta si le resuelve los que él tiene, aunque a ti crea que tiene mucho menos valor. Y aunque para ti sea un producto menos barato, más económico, ¿no? Si pronto el cliente quiere, yo quiero A, y tú dices, joder, pero A me vale 199, lo voy a sacar 199. No, tío, podrías sacarle 500 por A, porque al final el precio no es como en otras industrias que es coste más margen, ¿no? Va asociado al valor que tú seas capaz de aportarle a ese cliente. Y si, coño, si te lo está dejando, ya luego véndele tu película, pero cómprale la de él primero. De todas Resuelve. formas, sobre lo que has dicho, Dimitri, que me parece muy interesante el ejercicio ese de Mystery Shopping para fichar, me parece brutal. Yo también lo hice, no con el sector del SaaS, en otro proyecto previo. Y una de las cosas que yo he llegado a conclusiones, en una empresa que están haciendo, es verdad que el diferencial lo marca el vendedor, pero muchas veces si el mercado es favorable, si hay una demanda grande por el producto a veces se venden independientemente del vendedor. Hay que ser muy malo para, si hay una alta demanda por el producto, no venderlo. Lo difícil para mí es abrir una nueva categoría, ser una empresa sin ningún tipo de nombre, tener un producto que a medio hacer y venderlo. Ahí sí que Mm. hacen falta gente, pues, y por eso las startups que funcionan porque han empezado los founders con todo su coraje, sus ganas y su actitud. Pero hay productos de hoy que conocemos todos con grandes marcas que se venden y no se venden por el vendedor. Se venden porque ya hay un efecto inercia muy, muy, muy grande, ¿no? Y me gustaría, antes de que vamos llegando al final, no nos podemos quedar sin que nos cuentes una anécdota que yo sé, que nos cuente Dimitri cómo ha fichado, porque me parece muy rompedor y me parece bastante crack. Cuenta el proceso, además un software de reclutamiento como es Viterbi, usaron una metodología muy poco tecnológica que le ha funcionado. Cuéntalo porque yo flipé bastante y me encantó la historia.
Pues a ver, después de hacer este análisis, no damos con el tema, ¿no? Entonces al final no podíamos seguir vendiendo nosotros y nos estuvimos rompiendo la cabeza bastante tiempo haciendo este análisis, ¿no? De dónde coño están los buenos vendedores, ¿no? Entonces, basado en películas, libros, series, cuando tú te imaginas a un buen vendedor, a nadie se le ocurre pensar en un buen vendedor y pensar en SaaS, ¿no? Esto no. La gente piensa en coches, piensa en casas, piensa en bolsa, piensa en cosas de este tipo, ¿no? Que además es lo que tú ves o percibes, ¿no? Eh, Tanto en televisión, en cine o qué sé yo, ¿no? Es como la gente que cierra deals más grandes y que son... Entonces dijimos, macho, bueno, y si vamos a buscar a este sector vendedores y ya vemos cómo nos buscamos la vida intentando contarles qué cosa es un software y cómo se utiliza un ordenador. Entonces, lo que teníamos cerca de la OFI en aquel momento, nosotros, cuando nosotros llegamos a España, uno de mis socios, es decir, mis socios los tres, no somos tres socios, bueno, ahora no somos tres socios, pero somos tres fundadores. Dos somos cubanos, que montamos un tema en Cuba que nos fue bastante bien y prácticamente antes de terminar la universidad vinimos para España. Y el tercer socio nuestro, no, el tercer fundador, lo conocimos aquí en España, ¿no? Y los tres, cuando Ariel y yo llegamos aquí, claro, curramos de cualquier cosa. De lo primero, no teníamos ni papel, entonces teníamos que currar de cualquier cosa. Yo estuve trabajando en una base de taxi haciendo reservas en inglés con coches con chofer que te van a recoger al aeropuerto. Y Ariel estuvo en una inmobiliaria trabajando, en una de Tecnocasa. Entonces, él tenía recuerdos de que en Tecnocasa había como un sistema de venta que estaba muy bien estructurado a nivel de franquiciado y no sé qué, y además tenían su CRM y enseñaban muy bien a la gente lo que era el procedimiento, ¿vale? De que tenían que subir los apartamentos, las casas o los pisos al sistema, que tenían que tener tantas llamadas a la semana, tantos toques, así que había cierto ya Un educación. playbook. Sí, entonces dijimos, ostras, vale, y esta gente te vende en casa, como está el mercado actualmente, pues complicado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, dame un segundito rápido, me están tocando el timbre, Sí. perdonad, Sí, sí, interrupción. tranquilo. Vete a abrir, no hay problema. Bueno, pues como veis, estamos hablando de varias cosas, ¿no? El tema de selección de personal comercial, que hay que tener en cuenta, las hard skills, ¿no? La parte de proceso, lo que se puede pues, enseñar más fácilmente, la parte de soft, ¿no? Que también se puede aprender, pero que es más complicado, porque claro, no es lo mismo una cosa que la otra. Mira, aquí está de vuelta Dimitri. Sí, Estaba perdona. cubriendo un poco el gap mientras te ibas, haciendo un pequeño resumen de los temas que ¿Cómo estábamos acabó la tratando. historia? Así que Entonces, ¿qué pasó con Tecnocasa? Cuéntanos. Nada, retomamos. entonces dijimos, oye, Tecnocasa está por todo Madrid y dijimos, vale, oye, vamos a abordar a gente como esta, que además es gente joven, que tiene ganas, porque además Tecnocasa los excita mucho con el tema de tener tu propia oficina, si es así tus objetivos y demás, entonces gente ambiciosa. Venga, vamos a probar, que es lo peor que nos puede pasar si ya nos hemos reunido con 80 personas de SaaS, así que reunirnos con esta gente tampoco... Y entonces dijimos, vale, fuimos a las 2 de la tarde, que es como ellos tienen horario partido, es la hora que salen a comer y nos paramos eso, 2 menos cuarto así, fuera de varios tecnocasas, de un par, y pillamos justo, lo identificamos por la corbata verde, todos los que iban saliendo de Tecnocasa y nos los llevamos a la oficina. Le montamos una película, dijimos, oye, imagínate hacer exactamente lo mismo para ganar el triple de dinero, y no solamente ganar el triple de dinero, sino tener además la oportunidad de ganar incluso mucho más, ¿no? Y además estar en un sector digital que puedes replicar, que tienes mucho más mercado y que tu perfil se puede terminar reconvirtiendo en una carrera profesional incluso mucho más avanzada que esto. Y nos llevamos a lo mejor, yo te diría, unos 14 en 2 sesiones. Hicimos un roleplay como sí, a las 2 de la tarde y una segunda sesión de roleplay. Nos quedamos con 2 personas y a día de hoy son los 2 mejores vendedores que tenemos. Mira qué Es bueno. que es Oye, brutal la pues historia. sabes, Dimitri, esa idea, macho, que tú tuviste, que la llevaste a la práctica, ¿con quién he pensado yo que podría también funcionar muy bien? Vas a flipar. A ver qué opináis. Con las personas que te paran por la calle para venderte que te suscribas a una ONG, aldeas Correcto. infantiles. Es que hay algunos que son auténticos cracks y no hay más, o sea, no hay más trabajo más difícil que el que tienen esos tíos, ¿eh? No hay Porque nadie que además tú, reciba más porque además tú rechazo. ya desde lejos les estás fichando. O sea, ya Sí. estás viendo al tío de aldeas infantiles o lo que sea y ya estás viendo a ver cómo hago para que no me pare. Pero Yo, No la luego has de cuando llevado, te hecho, paran, macho, con una gracia, con no un la has llevado a la departamento que práctica. te hacen preguntas que te enganchan. tengo que Digo, deciros que este yo tío de colaboro. SDR sería un crack.
Colaboro con Médicos Sin Fronteras porque me crucé en el centro de Madrid con un chico negro de 2 metros que fue el mayor crack del mundo que yo encontré y se lo dije. Y infelizmente no se iba a ir de España ya, pero le dije, tú tienes un futuro en cualquier empresa de ventas. Y le pregunté, ¿cuánta gente te rechaza al día? Y me Claro. dijo, creo que más de 1000. Y la simpatía, el procedimiento que tenía, les habían entrenado muy bien, ¿eh? Hay ONGs que tienen un playbook espectacular con el que entrenan, que tampoco creo que le inviertan muchas horas en entrenarles, pero el chico tenía una actitud, una capacidad, un don de gentes, tenía un script clarísimo, clarísimo, lo hacía tan bien y tan natural que dije, este chico mañana se pone a vender SaaS, viviendas de lujo o coches y sería el mejor de su empresa. Mira, yo os tengo que ser completamente honesto. Por eso te preguntaba, David, si alguna vez lo habías llevado a la práctica. Yo tuve exactamente el mismo análisis que tuviste tú y lo intentamos llevar a la práctica. Entrevistamos a gente de este tipo, paramos a gente en SEA Bermúdez, que no se llama SEA Bermúdez ya en el pedazo de Castellana, se llama, ahora no recuerdo el nombre, pero Da igual, vamos, sí. José SEA Abascal. Bermúdez y eso, José Abascal y Castellana, ahí en la esquina se paran siempre 4 o 5. Y efectivamente es lo que tú dices, tienen una habilidad para incluso hacerte sentir mal de cierta forma y Sí, sí, en parte sí. no de mala gana, sino decir, ostras, no le estoy respondiendo, no le estoy contestando, le estoy diciendo gracias, no tengo tiempo, o lo que sea. ¿Sabes lo que nos ha pasado? Y además he tenido además el mismo análisis. Es Diar, este tío es la hostia. El tema es que es alguien que además puede ser muy bueno, y no digo que no, pero a nosotros en nuestro caso nos hemos dado cuenta que son personas que están muy identificadas con la causa. Mm, Mucho. Que lo que hacen le nace. les llena. Entonces, Pero os lo confirmaron porque, joder, yo te lo digo porque habrá de todo. Perdona que no, te haya obviamente hay interrumpido, de pero es todo, que obviamente hay de todo, te ¿eh? quiero decir que, por ejemplo, mi hijo y su novia estuvieron trabajando en una campaña que los pilló aldeas infantiles. Por cierto, la formación que les dieron fue de pena, ¿eh? No sé si fue aldeas infantiles u otra. Ellos lo hacían para ganarse un dinerillo. Duraron nada porque eran bastante malos. Pero yo creo que, bueno, pero sigue con tu análisis, a ver qué pasó. Es decir, esto no es algo malo per se, porque si te pones a pensar, seguramente también es algo que suma siempre al vendedor. Si el vendedor tiene como mucha confianza y cree mucho en lo que vende, le va a dar Sí, ciertas claro. armas para tener mucho, para convencerte. No es como que alguien venga a contarte algo que dice, que te lo hable con tanta pasión que tú digas, ostras, si es Claro. capaz de transmitírmelo, ostras, te empieza a generar incluso mucha confianza, ¿no? Pero lo que Mm. pasa es que lo que ellos hacen en particular, hay muchos, de nuevo digo, no es la mayoría, en nuestro caso sí nos dimos cuenta que estaba muy asociado a lo que vendían, a la creencia que ellos tenían en ese tipo de producto, que cuando lo llevaras a un... o te buscabas la vida de intentar motivarles o hacerles ver que lo que ellos vendían en Viterbi tenía la misma importancia y le iba a cambiar, no sé si ponéis eso en vídeo, pero drásticamente la vida al director de recursos humanos, como la puede cambiar haciendo una donación a otra persona, pues quizás podías tener éxito. Pero aún así lo que les movía mucho a esta gente era la compatibilidad que tenían lo que vendían con su creencia, ¿no? Sí, sí. Pero no lo dudes que eso Yo tengo funciona pendiente, perdona, tengo 100%. pendiente ir a Madrid un día, que ahora últimamente bajo poco, por la zona donde vive mi madre, y que ahí siempre hay estos chavales. Tengo pendiente traérmelos un día al podcast, a un par de ellos, que yo vea que son buenos, y Mm. decirles, oye, os invito al podcast y que nos cuenten su experiencia, porque creo que puede ser Lo bastante hacemos en la revelador. calle, más natural. O sí, o en la calle ahí con el móvil ahí. Sí, puede Pero ser. esto que ha dicho Dimitri es fundamental. Esta gente de las ONGs los habrá comprometido, otros no, pero yo en general, el mejor vendedor, el vendedor que consigue transmitir pasión es el que se cree su producto y el que se crea su empresa. Y nosotros, mira, el programa de Modern Sales siempre terminamos con una sesión de actitud, de gestión del rechazo, y una de las mayores desbloqueadores, y lo contamos ahí, es cuando tú sientes ese compromiso moral de ayudar a más personas con el producto que tienes. Es que si tú realmente crees que Viterbit, que Outbounders son la hostia, y que muchas empresas se beneficiarían y porque están haciendo ahora las cosas mal
y contigo le harían bien, es que no tienes ningún límite. ¿No? El límite es el cielo. El problema, Dimitri, que yo he visto es que hay muchos vendedores que venden cosas que no les gustan por necesidad, en algunos casos, en otros, pues por pura dejadez, por pura desidia, y les importa cero el producto que venden, no les gusta la empresa, están desalineados en la cultura. Esos vendedores nunca van a ser un vendedor top. El vendedor top es el que tiene, digamos que el producto tira de él, la empresa tira de él, ¿sabes? No, no es él el que tiene que tirar. Hay un encaje natural y te das cuenta cuando de pronto la persona lo entiende. Por eso es que los founders que suelen vender, venden bien, porque Claro, no hay persona posiblemente en la compañía que confíe más se lo creen. en lo que está haciendo. Claro. Y sea la realidad o no sea la realidad, cuando te lo vende o te lo cuenta con la misma, yo siempre lo digo, ¿no? Levantar pasta, por ejemplo, es el mismo proceso de venta, no cambia nada. Y ostras, hay que ser muy optimista y creer mucho en lo que estás haciendo, porque de normal, obviamente, las probabilidades de éxito que tienes son muy bajas. El VC es consciente además, ya lo ha visto en la práctica. Y ostras, al final realmente, y sobre todo en estos niveles, es tan pasional la toma de decisiones que va más asociada a lo que tú has sido capaz de transmitirle en ese momento. Luego sí hay cosas, ¿no? Hard, ¿no? Oye, ¿cuáles son los números? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es bla, 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 bla? Pero luego está lo que tú le has logrado transmitir y que dicen, oye, mira, este tío se cree la historia que está contando. La pasión se Totalmente. transmite, es contagiosa, Oye, totalmente. tenemos que parar ya porque llevamos aquí más de una hora, bla, 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 bla. Y la gente tiene paciencia, pero Tiene está vida. a un límite. El que estaba en la cama ya se habrá quedado dormido, quizás. Está ya. No creo porque ha estado interesante la charla, ha estado muy guay. Así que nada. Bueno, no sé si se os queda algo en el tintero, como siempre pregunto al final. Nos ha quedado No, en el tintero que cuando hagamos ese podcast a una ONG en la calle hablaremos con Dimitri también y le contaremos la experiencia. Sí, sí, desde luego. No, no, yo lo encantado. tengo que hacerlo. A ver si bajo a Madrid por el centro en breve y lo hago. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a los dos. Ha sido un placer y a vosotros, como siempre, ya sabéis, mi llamada a la acción, mi call to action. Llámame 699-45-8582. ¿Para qué me tienes que llamar? Pues para mejorar tus procesos de venta y formar en estas soft skills y hard skills a tus equipos y que sean cracks como son los vendedores que tiene Dimitri en su empresa. Así que nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.